Julieta Ramírez, la senadora de Morena por el estado de Baja California, en torno al fuero. Al fuero, si recuerdo bien, este video que le compartía a Ceci para proyectárselo a usted que nos está viendo y escuchando en Sin Censura. ¿Debemos mantener o eliminar el fuero? Se pregunta Julieta Ramírez. En medio de todos estos jaloneos, muy importante que la presidenta lo haya puesto sobre la mesa ayer en la mañanera del pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que le propondrá a la comisión encargada de construir la reforma electoral nada más y nada menos que se elimine el fuero. Mi opinión es que se elimine el fuero de los diputados y senadores. ¿Por qué tiene que haber fuero? Originalmente, el fuero nació para que los legisladores tuvieran garantizada su libertad de expresión y de voto sin temor a represalias o persecuciones del viejo régimen. Pero con el tiempo se distorsionó el propósito y el fuero terminó convertido en un escudo de impunidad. El coordinador del PAN en el Senado, que estuvo 6 años fuera de México y que solo regresó porque tiene fuero. Is insulting and unacceptable. Y dicho sea de paso, en 2021 fue López Obrador quien eliminó el fuero para la figura presidencial. Eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero. También los diputados y senadores no deben tener fuero. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Que se mantenga o que se elimine el fuero? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Sí o no? ¿Que se mantenga o que se elimine el fuero? Le mando saludos a la senadora Julieta Ramírez. Déjeme saludar a quien fuera en su momento diputada federal de Morena por el Estado de México, comunicóloga, la maestra María de los Ángeles Huerta del Río, Gela Huerta. Gela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Vicente, ¿qué tal? Buenos días a ti y a tu audiencia, mucho gusto en saludarlos. A ver, cuéntame, ¿con qué tema le entramos? Pues fíjate que yo escribí hoy en el periódico una propuesta respecto al asunto de Adán Augusto, porque creo que, como dice la presidenta, está mal que se le acuse a un funcionario sin que haya pruebas de por medio. Me parece que por ahí ese comentario es bastante pertinente, pero por otro lado, también existe la situación de que Adán Augusto ha sido de algún modo pues muy castigado por los medios, ¿no? En su conferencia últimamente de prensa para aclarar lo del tema de los dineros, pues como que no quedó claro, nadie nos imaginábamos, por lo menos no yo, que pudiera ganar casi 80 millones de pesos en un año, dadas sus actividades externas, aparte como senador, ¿no? Y entonces esto de la austeridad republicana queda un poco raro, porque si gana esa cantidad en un año, pues no sabemos cuánto gana cada año, cuánto dinero realmente tiene. Y bueno, si bien la austeridad republicana ya parece ser un concepto que va quedando un poco en otras filas, que no son necesariamente la de muchos funcionarios de Morena. Perdón que te interrumpa. ¿Y qué tiene que ver la austeridad republicana con ganar 70 o 80 o 100 millones de pesos? ¿No le ves la relación, Vicente? No, si no lo sustentas, si no lo dijo él, no es una cosa que yo sustente, eso lo dijo él, yo no lo dije. Si no lo ostentas, que es muy diferente a sustentas. Si no lo sustentas, okay. Y mira, no estoy defendiendo a nadie, simplemente pregunto. A ver, ¿sabemos cuánto ganan todos y cada uno de los legisladores? No, pues ese es parte del problema, ¿no? Hay legisladores de Morena y del Verde que tienen más millones aún que Adán Augusto, ¿no? Aquí hay un legislador de Morena en Naucalpan que fue presidente municipal 2 veces y es dueño de muchas propiedades, de edificios, de todo, ¿no? Sí, es cierto que, por eso te digo, el tema de la austeridad republicana, que tanto ha mencionado no solo el presidente López Obrador, sino la propia presidenta, ya no está presente en muchos de los funcionarios de Morena, incluido Adán Augusto, ¿no? Entonces, ese es un hecho
bueno o malo, lo podemos aquí juzgar o no, no sé, tú dices que si no lo ostentan no importa. Bueno, yo creo que el pacto moral, digamos, de este movimiento tenía que ver con la austeridad republicana, según yo lo entendí y está en sus propios estatutos. Ahora, no se está llevando a cabo, está bien. En el tema de Adán Augusto, además, está el asunto de que tuvo como funcionario a un señor que hoy está en la cárcel acusado de delincuencia organizada. Es cierto que él dice que no lo sabía, ¿no? Ahora, se tendría que comprobar si eso es cierto o no es cierto, y eso pues no se va a comprobar, porque si él dice que no lo sabía, pues no lo sabía y ya, ¿no? Si Calderón dice que no sabía que el otro que está ahora allá en la cárcel, que fue también su director, García Luna, no lo sabía, pues entonces no lo sabía, ¿no? Pero O la sea, diferencia es que yo a veces me sorprendo. Insisto, le estoy jugando al abogado del diablo porque sí, siempre, nos queda claro. siempre le juego al abogado del diablo. Sí, La sí. diferencia entre García Luna y Hernán Bermúdez Requena es que García Luna fue ya En la cárcel. enjuiciado y sentenciado. Sí, Y Bermúdez Requena está en la cárcel. imputado en la cárcel, pero no ha sido enjuiciado y no ha sido sentenciado. Exacto. Yo creo que Entonces, esas habría son las que pruebas que faltan, marcar ¿no? las diferencias, ¿no? Esas son las pruebas que dice la presidenta que faltan, yo creo, ¿no? Pero el asunto es que eso solo lo puede hacer el gobierno, ¿no? Nosotros los ciudadanos comunes y No, corrientes como tú y no, yo, no, pues no el lo podemos. gobierno no. Esto es Bueno, perdón, la de la fiscalía. autoridad, ¿no? La fiscalía, pero entiendo que fue la Secretaría de Seguridad Pública quien persigue al hombre y por lo tanto pues, son los que tienen que dar las pruebas, ¿no? Los propios que descubrieron el entuerto. Entonces, a lo que yo me quiero referir, querido Vicente, es al tema moral de este caso. Yo creo que Adán Augusto, el senador, podría retirarse de la coordinación para que haya como más claridad y se hable menos del tema. Siendo el coordinador, está en medio de una jugada muy, muy abierta, ¿no? O sea, el coordinador de la bancada de los senadores, pues tiene un puesto, un espacio, una responsabilidad muy importante en la Cuarta Transformación. Si al mismo tiempo está siendo o no imputado y los medios todos los días hablan y lo agarran en lo que sea, ahora que estaba viendo el fútbol, cuando la ponencia del secretario de Hacienda y en el Senado, y todo esto que ya lo traen, digamos, en todo el tiempo, todos los medios, todo le preguntan, el dinero, que si se justifica, que si no, que si ganó, que si tiene millones, que si... Todo eso yo creo que se podría evitar, y si no evitar, por lo menos golpear menos, si saliera la coordinación y desde ahí pues se traten de aclarar las cosas. No se puede negar que eso le está pegando a la Cuarta Transformación, Vicente, a menos de que tú creas lo contrario. Yo creo que hay como dos posturas muy claras aquí, ¿no? Una de las personas que piensan, hay un grupo muy grande de analistas, de personas que piensan que no hay de qué preocuparse, ¿no? Que en realidad la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, con su casi 80% de gente que admiramos lo que está haciendo, ¿no? Y en favor de ella y etcétera, y ahí no hay ningún problema, ¿no? Según esos escenarios, no hay de qué preocuparse. Y según otro escenario, sí hay de qué preocuparse, ¿no? Porque hay cosas, a pesar de que la presidenta tiene una gran aprobación de parte de los ciudadanos, resulta que Morena, la presidenta tiene casi 80 y Morena tiene 40 y tantos por ciento. ¿Dónde está ese diferencial del 40%, casi 40%, entre la aprobación de la presidenta y la aprobación, por ejemplo, de la gente que votaría por Morena? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué pasó en Veracruz y en Durango con todas estas cosas? ¿Qué tanto puede golpear o no el tema de Salinas Pliego y toda esa alianza que están tratando de hacer? Que no es que él sea un personaje que puede pegarle a nadie, a mí no me parece, pero todos estos que aparecen ahí, ¿no? Y todos los medios de comunicación que tienen y todas las estrategias que están inventando para pegarle a la Cuarta Transformación, etcétera. Entonces, la alianza posible que pueda haber entre MC y el PAN, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están, me parece a mí, de poner en un escenario de cierta preocupación, no de perder el 27, porque yo no creo que
se pueda perder. El 27, los diputados, si no ganan la mayoría absoluta, pues se va a ganar una mayoría suficiente, a ver si no hay alguna sorpresa, ¿no? Sobre todo con los candidatos prianistas que están entrando a Morena. Pero yo creo que posicionarse en el escenario de no preocuparse para nada es una equivocación. Tú sabes que yo llevo mucho tiempo participando en Sin Censura y advertía desde hace mucho tiempo el tema del Poder Judicial, como tú te acuerdas, del INE, de los medios de comunicación. Yo llevo muchos años advirtiendo de los posibles problemas que puede haber. Afortunadamente ya tenemos una reforma en Poder Judicial, falta, yo creo, el tema de los medios de comunicación, insisto en eso, ¿no? Porque no es algo menor que no haya una política de comunicación que sea más, que ayude más a blindar a la presidenta, ¿no? Que esté menos sola en las mañaneras respondiendo y que hubiera un poco más de espacio, sobre todo para que las audiencias estén plural y verazmente informadas, y etcétera, ¿no? Sabes que esa es mi lucha, porque yo, digamos, veo en el escenario, más el escenario de peligro, Vicente, que el escenario de la absoluta confianza. No sé tú cómo te encuentras en este sentido. Yo no sé, yo siempre diré que no ha sido suficiente lo que ha hecho la Morena, ¿no? Morena sobre todo, para defender en su momento Andrés Manuel López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum, que está todo muy cómodo, dejando que la presidenta pues se defienda, ¿no? En la mañanera del pueblo. Pero yo sí voy a hacer referencia a lo que ha dicho la presidenta. La propia presidenta. Yo no pretendo saber más que la presidenta. Y creo que muchos sí le apuestan a saber más que la presidenta. La presidenta ha dicho, a ver, con Adán Augusto bajó la criminalidad. Adán Augusto no ha declarado porque no ha sido requerido a declarar. No hay investigación. Espérame, estoy tratando de más o menos explicar lo que ha dicho la presidenta. La presidenta ha dicho, no hay investigación abierta sobre Adán Augusto. ¿No sería darle la cabeza al enemigo si en determinado momento termina renunciando Adán Augusto a la presidencia de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, o renunciando incluso a la coordinación, porque a lo mejor algunos quieren que también renuncie al escaño como senador, o sea, que se vayan del Senado? No se puede, más que a través del fuero. No sería así como entregarles, ¿te acuerdas de Lozano, el que había puesto en una bandeja la cabeza de Andrés Manuel López Obrador? ¿No sería entregarle así, en charola de plata, a la oposición, la cabeza de un personaje que para la oposición es clave, creo que también para la presidenta? Si no, ya hubiera dicho ella también, pues que renuncie para que responda. ¿No sería entregarle a la oposición un trofeo que no se merece? Porque en este momento no hay elementos judiciales, salvo que le metamos los morales y los políticos, y eso es muy subjetivo, para que se le entregue así a la oposición la cabeza, políticamente hablando, de Adán Augusto López Hernández. Mira, Vicente, déjame retomar lo que dices porque respecto de los argumentos morales y políticos, porque tienes razón, igualmente que la presidenta, tal vez en el aspecto legal, no se ha configurado realmente un delito de asociación delictuosa y no tampoco creo que se configure, la verdad. Ers Manero, el señor que yo creo que es como un florero en la fiscalía, porque la verdad no se le conoce en casi ningún caso de donde se pueda sacar algo, un delito realmente grande. No creo que este vaya a ser el caso, por supuesto, tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que judicial, legalmente, no van a tener los elementos para realmente poder decir que Adán Augusto es culpable de algo. Yo no creo que eso ocurra en este país. Si no ha ocurrido en ningún otro caso, pues menos va a ocurrir con un senador de Morena, ¿no? Entonces yo por ahí no le veo. Esto que dice, por eso creo que la presidenta insiste en el tema de pruebas, pues sí, porque pruebas no va a haber, ¿no? Porque además, ¿cómo pueden tener las pruebas? A menos de que el señor Requena declare
abiertamente algo, que no creo que lo haga, ¿verdad? Pues entonces no va a haber, y claro que Adán Augusto pues no va a decir, no, si yo al contratarlo sí sabía, y por eso, fíjate, estaban diciendo el otro día que en la notaría de Adán Augusto se establecieron, se consolidaron algunas de las empresas de Hugo Hernández Requena, el hermano de Requena, empresas de, pues cosas de estos, ¿cómo se llaman? De los juegos, de las apuestas y no sé si otras cosas de ese tipo de giros, ¿no? Un poco giros negros, en la notaría de Adán Augusto. Entonces uno Pero dice, está comprobado, ¿quién lo y lo dijeron comprobó? los ¿Quién lo dijo? periodistas el otro día, lo dijeron los periodistas que algunas de las empresas, ¿no? De los Requena fueron, bueno, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez lo comentaron el otro día en un programa. Qué Entonces, importante que lo mencionen. Ojalá que así también hubieran cuestionado a Sandra Cuevas cuando la tuvieron frente a frente y que hoy tenemos a Sandra Cuevas también destapando súper vinculada, ¿no? Ahí con sus amoríos novios. con gente del Sí, crimen, ¿no? sí, sí. Bueno, es Entonces, solamente un decir, es solamente un sí, decir. no, no, A ver, pero sí, nada más déjame aclarar, Gela, porque digo, yo sé que contigo puedo tocar estos temas porque la gente se prende. Mira, por aquí leí, me da mucha risa porque, a ver, espérame tantito, mi querida Gela, porque hay que contestar, no hay que dejar pasar nada, nada. Eh, Juan Carlos Cop, Vicente no quiere morder la mano que les da de tragar. A ver, Adán Augusto no me contesta un mensaje de solicitud de entrevista desde hace no sé cuántos años. Yo no he visto a Dan Augusto en no sé cuánto tiempo. Así que vamos empezando por ahí. Luego, eh, Janie Aragón pone algo sobre la mesa muy interesante, Gela, para que también aderezar esto que estamos platicando. Con todo respeto, pero ¿qué resuelve sacando a Dan Augusto del Senado? Al contrario, le vas a abrir las puertas a los traidores de Morena y aliados. A ver, Gela, yo no dije, espérame, nada más suponiendo, no, a una ver, cosa, no, espérame, no se espérame, puede salir del Senado, porque habría bueno, que haber pero tendría que tener suponiendo, un desafuero. Yo hablo de la coordinación, no salir pero del a ver, Senado, ojo. pero suponiendo sin conceder Ajá, que lo que, desafuero. que, que lo que lo quiten de coordinador o que lo lleven por el desafuero, Mm. la oposición va a dejar de decir narcorégimen comunista, va a dejar de gritarles como Lili Telles, ustedes están ligados al narco. La oposición va a decir, ya nos chingamos a Dan Augusto y ya, todo se acabó. Pues No, claro, no, claro, van a porque seguir la diciendo que oposición, Claudia Sheinbaum defiende a López Obrador, protege a López Obrador, que defiende a Manuel López Beltrán, el hijo de López Obrador. A ver, es que yo creo que políticamente, así como tú hablas de política, sería un error, es mi opinión, también, entregarles a la oposición la cabeza, políticamente hablando, de Adán Augusto, porque es darle una victoria de victorias que no pueden conseguir, que no tienen, ellos no tienen que celebrar en la oposición. Y si no hay nada judicial que involucre a Dan no va a Augusto, haber. pues No. habría que aguantar. Bueno, Esa es mi opinión, así bueno. lo veo por lo que dice la presidenta. Está bien, está bien. Yo creo que esa es la postura, ¿no? De hecho, yo creo, Vicente, que la postura, por lo que habló ayer la presidenta de México respecto a las pruebas, es esa, porque saben claramente, pienso yo, que no se van a encontrar pruebas, porque las pruebas judiciales serían solamente, repito, o el testimonio de Requena o el testimonio de Adán Augusto, y ninguno de esos dos los van a tener, porque para este caso, pues solamente se podrían tener testimonios, ¿no? De alguien que diga sí, yo vi que él sabía que era un delincuente y aún así pues no, eso no va a pasar, nadie lo va a decir. Entonces,
no es un problema legal, repito, judicialmente, ni menos el fiscal le va a encontrar absolutamente nada legal a Adán Augusto. Así que en ese sentido, pues sí se puede sentar a ver el fútbol, ¿verdad? Porque no va a pasar nada. Ahora, tú dices, el impacto político moral que está teniendo, no solamente esta enorme riqueza del funcionario, que bueno, pues hay tantos funcionarios tan ricos, ¿verdad? Ya hoy en Morena, que pues entonces a lo mejor es uno más, ¿no? Una mancha más al tigre, pues a lo mejor no pasa nada. Oye, que el tema de que si sí sabía o no sabía, ¿cómo puede ser que no supiera? Si él mismo, ¿no? Y ayudó a que sus empresas se consolidaran ahí en su notaría, pero no sabía. Bueno, vamos a suponer, sin conceder, que estaba totalmente ignorante de la situación de los Requena y él al hermano y a la familia que se consolidaron sus empresas en su notaría, etcétera, no sabía. Él nada más es notario, ¿verdad? Y a lo mejor ni estaba en funciones él mismo notario porque su notaría, él estaba de funcionario público, ahí se las firmaron y ya, ok. No sabía nada. El señor estaba, lo sabían los tabasqueños, pero por alguna razón estaba él en otros temas, el senador, y pues no se enteró. Ok. Pero en el aspecto de lo que se pretende en esta cuarta transformación, aunque no supieras y aunque no tuvieras ni idea de nada y se pudiera estar gastando, ¿no? Hace poco salió ahí en El País una nota de que gastó 20 millones o tal en las campañas, que en su campaña para presidente, etcétera, bueno, que el dinero, en fin, que se lo dieron empresarios, ¿no? Ese vínculo que se dice que tuvo con un empresario de Tamaulipas, que luego, ok, todo eso no sabía. Bueno, ya sin conceder, pero asumiendo que a lo mejor todas estas cosas, la notaría, lo del empresario tamaulipeco, lo del dinero, lo del exceso de, digamos, de dinero ganado, ¿no? En estos pocos tiempos, todo eso no importa, ¿no? Entonces, aún así, yo creo que si todo eso es cierto y no sabía y no hay nada que acusarlo, ¿cuál sería el problema de que se presentara, ¿no? Ante la autoridad correspondiente, si es que le imputan algo, y si no, pues que dejara un poco de libertad para que todo este golpeteo del que es objeto simplemente lo siga teniendo como senador, pero no como coordinador de la bancada, porque ahí se choca. Mi opinión es, no le estás entregando la cabeza a nadie. Estás diciendo, ok, si hay que investigarle al señor algo, pues que se lo investigue y que ya nada más no sea el coordinador de, porque si no va a pasar lo mismo que con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Ok, no lo desaforan, él fue gobernador, hay muchas manchas y muchas ideas reales de que pudo haber sido culpable, intentan, no se da, ok, no pasa nada, pero como hay muchos casos, Vicente, no es uno ni dos, sino hay muchos legisladores, algunos senadores que están no solo de Morena, ¿no? Ahora Alito con este tema de Campeche y etcétera, pues como que ya que pase algo, ¿no? También en Morena, porque si no pasa nada en Morena, o sea, Alejandro Moreno es culpable de todo. Las pruebas todavía no las vemos, pero seguramente las vamos a ver también pronto, ¿verdad? Ahí sí seguramente ya la Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, está dando información y etcétera. Bueno, entonces, si vamos a ver de un lado, pues a lo mejor valdría la pena, ¿no? Que todos los casos en donde hay sospechas de que hay cierto involucramiento de algo, pues ya se vayan aclarando. Y yo no creo que eso es darle la cabeza a nadie de la oposición, porque efectivamente la oposición va a seguir diciendo, fíjate, ahí le mandé a Ceci un video de Luis Alcalde diciendo lo que nosotros llevamos 6 años diciendo, ¿no? O más, diciendo que la televisión y la radio y la prensa comerciales todo el día, todos los días están hablando mal de Morena y tal y tal, pero ya lo dice así abiertamente, ¿no? Yo lo dije hace 6 años y pues nadie lo había tomado muy en cuenta, pero ahora ella, que es la presidenta de Morena, lo está diciendo. ¿Qué se está haciendo para evitar eso? Nada. Entonces, como no se está haciendo ¿Y qué hay nada, que hacer? por eso, Saquemos a bueno, hay muchos, no, oye, Vicente, según la ley actual de telecomunicaciones, el Estado tiene 30 minutos en todos los canales de radio y televisión comerciales
para dar mensajes. Según la ley de telecomunicaciones, tenemos derecho de réplica, el gobierno tiene derecho de réplica en todos los canales a las mismas horas que está ocurriendo la denostación cuando se ha ejercido en este país, excepto, por supuesto, la Si presidenta. así le dicen autoritaria, si así le dicen. No, esos no se lo van a dejar de decir, como tú dices, Vicente. Bueno, no se me lo estás van a dando dejar, la pero que razón. claro, no se lo van a dejar de decir. Las audiencias no tenemos derecho a la pluralidad. Las audiencias que, mira, acaba de salir una encuesta, Vicente, el 43% de los hogares mexicanos tienen internet, el 57% no. O sea, el 57% de los hogares mexicanos ven todos los días los mensajes de Salinas Pliego, de Televisa y de quien tú quieras. ¿Eso importa o no importa? Eso significa que se pudiera, aparte de la gente que tiene internet, pues te ve a ti, ve a los demás compañeros que están haciendo estos programas, hablando la verdad, lo que sea. Pero los que no ven esos programas, ¿quién les aclara la situación? Entonces, tenemos un problema que no se ha resuelto. Además de eso, tienes a muchos prianistas y gente que ha sido corrupta o que se le podría tipificar algún acto de corrupción en los gobiernos de Morena, no del PRI, del PAN, que ya casi no gobiernan. Eso, Vicente, ¿no te parece a ti que puede representar un peligro? Yo te lo pregunto sinceramente. ¿Tú crees que no va a ser un peligro para las elecciones del 27, como lo fue, por ejemplo, en Veracruz, que la oposición perdió el PT y Movimiento Ciudadano ganaron presidencias municipales que no habían ganado antes, etcétera? Y la oposición ganó ciertos espacios. ¿Tú no crees, Vicente, que esto sea realmente un peligro hacia el 27? El hecho de no ver, de no decir, bueno, es el coordinador de la bancada, sigue el senador, pero lo dejamos de que sea coordinador por un rato mientras se aclaran las cosas. ¿Cuál sería el problema de hacer eso? Yo prefiero tener a un exsecretario de Gobernación. No estoy diciendo que si se le demuestra algún delito, lo que sea, que si le llaman a declarar, él ya dijo ya dijo la presidenta, no va a haber impunidad. Pero mientras tanto, prefiero tener a un exsecretario de Gobernación que le conoce las colas largas a todos estos de nuestro lado, del lado de la transformación, que no tenerlo. A pesar de las dudas que pesan sobre él. ¿Pero dudas de quién? ¿Tuyas? Tú no tienes dudas que él no haya sabido nada, absolutamente nada de Hernández. Es que tú no entiendes el punto. Al final no importa si tú tienes dudas y yo tengo dudas. Si la autoridad, la fiscalía, no tiene dudas, no tiene elementos, pues entonces ¿qué le vamos a hacer? Las dudas. Lo que estás diciendo es ha importado las dudas que tú y yo tenemos. Sobre Cuauhtémoc Blanco sí no han importado, lo dejaron. En el de Calderón, a veces suenas más opositora que cuatrotera. No, jamás. Pues porque te enfocas en Cuauhtémoc, te enfocas en Adán, cuando hay tantos temas afuera en la oposición. A ver, Vicente, pero es que tú tienes que integrar una cosa, yo creo que es importante que la integres. Defender a la Cuarta Transformación no es taparte los ojos de lo que está pasando, porque eso nos afecta. Yo defiendo la Cuarta Transformación, pero la defiendo hablando de lo que puede afectar el prestigio, porque Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum dijeron, no mentir, no robar y no traicionar. Ellos dijeron que esos eran los fundamentos de la Cuarta Transformación y el combate a la corrupción. Si tú quieres combatir la corrupción de Calderón y de Alito Moreno, está muy bien que se combata y que hables de eso. Pero si no hablamos, Vicente, de la corrupción, de la deslealtad, de la deshonra, que muchos políticos venidos del prianato le están poniendo a Moreno. ¿Qué corrupción se le ha demostrado a Dan Augusto López Hernández? Nada más por el sano debate. Es que tú estás dejando que tus dudas, que tus opiniones te lleven a decir cosas que no son. No, a mí yo no he dicho nada que no, a Dan Augusto López Hernández
No le han demostrado nada. El día que se lo demuestren, pues todos vamos a decir, oye, es momento, ¿no? Pero mientras no ocurra, mira, Aquí le han si demostrado tú, corrupción. Nada más dime 3 nombres de personas a las que le han probado corrupción en la Cuarta Transformación, Vicente. 3, el fiscal. El fiscal de la República, dime a más de 3 personas a las que les haya demostrado actos de corrupción. y los de Segalmex. Aparte de Segalmex. El caso de No, Segalmex es el más conocido. bueno, Bueno, aparte, otros 2, ¿cómo otros aparte? 4. Y lo Entonces, y lo de esto de el tráfico de hidrocarburos, mi sin querida. todavía acusados de alto rango, ¿no? Sin acusados de alto rango. Está bien, son todos No, estamos todos con fueron mis marinitos. almirantes. Son los sobrinos del exsecretario de Marina. Gelada. No cerremos los ojos. Entonces sí, con estos 2 casos de amplia corrupción en Morena, tenemos suficiente, ¿no? A Para ver, pensar, a ver, yo no he dicho eso. Tú me pediste 3 casos. falta uno. A ver, no me pediste 3 escándalos, me pediste 3 personajes y entre Segalmex y el huachicol fiscal hay Tenemos 2, ¿está bien? hay un desmadre y hay muchos en el bote y muchos que están siendo buscados. Ok. No creo que encontremos muchos más, ¿no? Entonces, porque son 6 años. Estamos Bueno, hablando de 6 años del periodo de López Obrador y ahora de la presidenta. 2 casos grandes de corrupción. Muy bien. ¿Tú crees que yo creo que va a haber más casos de corrupción o en el caso de Adán? No, no lo creo. No creo que se le acuse bueno, a Adán que los 80 millones o 78 millones de pesos que ganó entre el 23 y el per, 24 haya corrupción. No creo que los casos de haber perdóname. acreditado, bueno, no hay corrupción porque no es demostrable. Yo no soy fiscal, la ciudadanía no es fiscal, tú tampoco Entonces, eres fiscal. ¿cómo? Exacto, nosotros, Bueno, estamos bueno, atados de manos. déjame, Nosotros déjame, no vamos a demostrar corrupción. déjame No es nuestro. ofrecerte que sigamos platicando de esto porque ya vengo, pero sí atrasadísimo Está con bien, Mike Vigil. Y está si te bien. parece, ¿por qué no cerramos con tus redes sociales, Gela? Voces del Pueblo 4T en YouTube, en Facebook. Querido Vicente, me despido de la audiencia y yo creo, digo sanamente, ayudar a la Cuarta Transformación también es intentar lo que el presidente siempre dijo que hiciéramos, que es que nuestro gobierno se caracterice por no mentir, no robar y no traicionar. Y yo por eso soy una de las mayores defensoras de la Cuarta Transformación que puede haber en los medios de comunicación. Estoy absolutamente segura, junto contigo, por supuesto, querido Vicente. Te abrazo con el corazón. Gracias, mi querida Gela Huerta, siempre, siempre aguerrida, pero siempre con un espacio en esta trinchera, en esta esquina, libre como el viento, porque podemos no estar de acuerdo, pero todos tenemos derecho a nuestra opinión. Déjeme saludar a Mike Vigil, quien pacientemente ha estado esperando y le agradezco